Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Relatos de la Noche. Es un placer tenerles aquí, a nuestra querida comunidad que crece cada día más, la mejor comunidad de todo Internet. Como saben, cada episodio por aquí es muy especial, porque nos dan el privilegio de narrar las historias que ustedes mismos nos envían, esas experiencias que nos dejan pensando y a veces sin poder dormir. En el episodio de hoy tenemos relatos impresionantes. Escucharemos la experiencia de un nuevo escucha que se animó a compartir lo que vivió su papá cuando era soldado, enfrentándose a lo inexplicable en una misión nocturna. También tendremos la historia de alguien que heredó una casa en un lugar apartado, solo para descubrir que estaba siendo acechado por algo muy, muy extraño. Estas historias nos recuerdan que lo sobrenatural puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, que está más cerca de nosotros de lo que creemos y que siempre es más aterrador cuando se vive en carne propia, cuando finalmente somos protagonistas. Así que acomódense, apaguen las luces y prepárense para otra noche llena de misterio y terror, aquí, en Relatos de la Noche. Cuando murió mi abuelito, apenas si lo recordaba. No habíamos tenido contacto en años. Me sorprendió cuando me avisaron que me había dejado su casita en la delegación Milpa Alta, una zona alejada, en muchas partes rural de la Ciudad de México. La verdad estaba en un mal momento económico, y aunque no me hacía mucha gracia la idea de mudarme a una zona tan lejana para mí, tan desconocida, no tenía muchas opciones. Así que empaqué mis cosas y me mudé. La casa era modesta, con una fachada de adobe y un techo de tejas rojas. Un poco vieja, pero tenía su encanto. Estaba rodeada de árboles y plantas silvestres, con un enorme campo por patio trasero. Eso era lo que más me gustaba. Las calles en esa zona eran tranquilas y empedradas, con casas dispersas y una atmósfera que parecía sacada de otra época. Al principio todo fue normal, incluso me parecía acogedor, pero desde la primera noche comencé a escuchar algo extraño. Eran pisadas en el techo, como si un animal grande estuviera caminando de un lado a otro. Quise pensar que podrían ser mapaches o algún otro animal nocturno típico de la zona rural. No le di mucha importancia, ese pecado que solemos cometer cuando no queremos creer que algo raro ya nos está pasando. Sin embargo, con el paso de las noches, empecé a notar un patrón. Las pisadas se detenían de repente y pocos después escuchaba un ruido en el patio trasero. Una noche, decidido a descubrir qué era, me asomé por la ventana de mi cuarto, que daba directamente a ese patio. Lo que vi me dejó simplemente helado. Una figura enorme, algo que parecía una mezcla de hombre y perro, se movía lentamente por el campo, caminando en dos patas. La luz de la luna iluminaba su silueta, revelando una especie de piel oscura, peluda pero de pelo muy corto, brazos largos y que se notaban bastante fuertes, y una cabeza grotesca con ojos brillantes y amarillos que parecían resplandecer en la noche. No podía creer, y todavía no creo lo que vieron mis ojos. Era grotesco, aterrador, era algo sacado de una pesadilla. En la mañana desperté todavía con el corazón acelerado. Hablé con la vecina de enfrente. Era una mujer mayor, siempre amable y dispuesta a conversar conmigo. Su casa, como la mía, era una construcción antigua, pero la suya estaba rodeada de flores y plantas medicinales que ella misma cultivaba. Le conté lo que había visto, y en lugar de reírse o decirme que estaba imaginando todo, su rostro se puso muy serio. Me dijo que lo que había visto era un nahual, una especie de brujo que puede transformarse en animal. Según ella, según lo que creía, mi abuelo tenía una deuda con él, y ahora venía a cobrarla. Al parecer, buscaba que yo pagara esa deuda. Por supuesto que no sabía qué hacer. Las noches simplemente se volvieron interminables.
El sonido de las pisadas en el techo y la aparición de esa criatura en el patio se convirtieron en una rutina macabra. La vecina lo sabía y me sugirió que buscara ayuda, que hablara con alguien que supiera de estos temas, pero ella no conocía a nadie y yo no tenía dinero para pagar a un experto. Los días en Milpa Alta eran tranquilos, con un sol brillante, con el canto de los pájaros que siempre me acompañaba. Los días eran buenos, pero las noches se iban haciendo cada vez más largas y el miedo cada vez más intenso. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Cada vez que esa figura bajaba del techo y caminaba por el campo, sentía una presión en mi pecho, una desesperación que me hacía difícil respirar. La deuda de mi abuelo, esa que nunca supe que existía, ahora era mía y no tenía idea de cómo deshacerme de ella. Una noche, por fin, después de semanas de insomnio, de terror, decidí enfrentarme a lo que fuera que me visitaba cada noche. Armado con una linterna, con un bat de béisbol y un cuchillo de cocina, salí finalmente al patio. Estaba temblando de miedo, pero tenía que hacer algo. Cuando vi que la figura apareció a unos metros, no me atreví a iluminarla por completo. Con la sola luz de la luna ya me parecía mucho más aterradora teniéndola tan cerca, a unos cuantos metros, y ahora, sin una pared de distancia. Podía ver sus ojos amarillos, brillando con una intensidad sobrenatural. Grité intentando ahuyentarla como si fuera un perro, pero no se movió. Solo me miraba, como si estuviera esperando algo. Esa fue la última noche que escuché las pisadas. No sé qué pasó, si mis gritos de alguna forma lo espantaron, o si simplemente decidió dejarme en paz. Pero el miedo no se fue. Sigo en la casa esperando cada noche, temiendo que en cualquier momento la criatura vuelva, regrese a reclamar lo que sea que mi abuelo le debía. Las noches en Milpa Alta son más silenciosas ahora, pero el silencio solo aumenta mi ansiedad. Vivo en constante temor, sabiendo que esa deuda no está olvidada, solo esperando a ser cobrada por fin. Me gustaría no tener que escribirle esta nueva cuenta, y espero pronto, en cuanto estén los papeles, poder vender este lugar e irme para siempre de aquí. A mi tía Inés no le gustaba salir de noche. Cuando la visitábamos en el rancho, allá en un pueblito perdido en la sierra de Coahuila, nos llamaba la atención que, aunque podía estar conviviendo con nosotros de lo más alegre, en cuanto se metía el sol, ella salía apresurada hacia su casa para cerrarlo todo. Mi papá me contó que así había sido toda su vida, al menos desde que él se acordaba, al menos desde que algo le había pasado. El pueblito, cuyo nombre casi nadie recuerda, estaba rodeado de montañas y mesetas áridas. El clima era seco y caliente, con el sol abrasador durante el día y noches frías que se metían en los huesos. La tierra era rojiza y polvorienta. El aire siempre llevaba consigo el aroma del desierto. Los cactus y matorrales crecían por todas partes. Con el paso de los años, muchos de sus habitantes se fueron, buscando mejores oportunidades en la capital e incluso en Estados Unidos. Ya no quedaba mucha gente, solo unas pocas familias que se resistían a abandonar su hogar, las viejas tradiciones. En ese pueblito, decían, las casas mostraban sus secretos a la gente que era lo suficientemente sensible. Y mi tía, vaya que lo era. Se contaba que el lugar estaba lleno de fantasmas, pero esos que habitaban el rancho de mi tía eran particularmente malos, agresivos. Nadie sabía exactamente cómo, pero en algún momento mi tía logró comunicarse con ellos. Un día, mientras cenábamos allí en el comedor del rancho, la conversación se desvió hacia lo que todos queríamos saber, pero pocos se atrevían a preguntar. ¿Por qué mi tía Inés tenía tanto miedo de la noche? Mi papá, con una seriedad que rara vez le veía, decidió contarnos la verdad. Según él,
Hacía muchos años, cuando mi tía era joven, había encontrado un lugar muy extraño en el rancho. Era una especie de claro, oculto entre los árboles, donde la tierra siempre parecía estar recién removida. Durante el día ese claro parecía inofensivo, solo un pedazo de tierra más entre el paisaje árido. Pero de noche el ambiente cambiaba. El aire nocturno parecía susurrar secretos antiguos, y los árboles parecían ocultar ese lugar de la noche misma. Una noche en que la curiosidad le ganó a la precaución, mi tía decidió quedarse fuera un poco más para investigar. Lo que encontró la dejó marcada para siempre. La volvió la persona que es hoy. Mi tía les dijo que esa noche, mientras observaba el claro, sintió que algo la veía a ella. De la nada comenzó a escuchar susurros, voces que parecían salir de la tierra. No pudo moverse. Era como si algo invisible la mantuviera anclada al suelo. En ese momento, las voces se fueron haciendo cada vez más claras, y aunque no pudo entender todas las palabras, comprendió que los fantasmas de ese rancho le estaban reclamando algo. Al día siguiente, horrorizada pero muy determinada, decidió excavar en el claro. No le dijo a nadie y lo que encontró la aterrorizó aún más. Había restos humanos a muy poca profundidad y también objetos antiguos, como si fueran pertenencias de personas que habían muerto ahí. Se dio cuenta entonces de que esos fantasmas estaban protegiendo algo suyo, algo que les pertenecía, algo que había sido enterrado con ellos y que no querían que nadie encontrara. La única que podía hacerlo era ella. Por eso lo odiaban, por eso desconfiaban. Y ahora ya sabían que ella lo había encontrado, que todos sus temores eran realidad. Desde entonces, cada vez que el sol se ponía, mi tía Inés se encerraba en su casa, cerraba puertas y ventanas y rezaba para que los espíritus la dejaran en paz. Decía que podía sentir su presencia, acechando, esperando a que cometiera un error y volviera a salir de noche. Ese rancho, con sus paredes de adobe, con sus techos de tejas rojas, parecía guardar los ecos de esas voces. Las habitaciones eran muy frescas durante el día, pero completamente heladas en la noche, y los crujidos de la madera y el aullido del viento a través de las rendijas hacían que el ambiente fuera aún más inquietante. Los días eran largos y soleados, con el canto de los pájaros, con el sonido de los animales a lo lejos, pero las noches eran un contraste absoluto, llenas de silencio, de un silencio ominoso y una oscuridad que parecía estar viva. ¿Nunca han visto ustedes una así? Esa historia, cuando nos la contó mi papá, nos dejó a todos callados, y a partir de ese día respetamos las costumbres de mi tía Inés sin cuestionarlas. Y aunque algunos miembros de la familia eran escépticos, nadie se atrevía a ir a visitarla después del anochecer. El miedo que vivía mi tía era real, y ninguno de nosotros quería descubrir en carne propia los secretos que esas noches del rancho escondían. Hola comunidad, soy un nuevo escucha de Relatos de la Noche y después de pensarlo mucho, me animé a compartir con ustedes una historia que me contó mi padre. Esto le pasó hace casi 20 años, cuando él era soldado. En esos tiempos los militares en México no estaban tan metidos en la guerra contra el narco como lo están hoy, aunque, como ya lo verán a continuación, sí realizaban labores de patrullaje. La historia tiene lugar en la sierra, entre los estados de Nayarit y Sinaloa. Mi papá y un pequeño escuadrón estaban en una operación rutinaria cuando encontraron lo que parecía ser un sembradío de marihuana. Estaba en una zona muy apartada de la sierra, con montañas escarpadas y caminos que parecían perderse en la nada. Según lo que me contaba mi papá, el clima era árido, seco y muy caliente durante el día, con un sol que quemaba la piel.
por las noches. Sin embargo, el frío puede ser mordaz, cortante, un contraste que parece sacar a relucir lo más extraño y oscuro del lugar. El sembradío que encontraron estaba rodeado de vegetación espinosa, con una tierra rojiza y polvorienta que crujía bajo sus botas. Parecía que habían colocado esas nopaleras como una protección natural, como para que a nadie que anduviera por ahí por error se le fuera a ocurrir acercarse. Un par de casitas acompañaban el lugar. Eran humildes, hechas de madera y tejas, con una pequeña ventana y puertas gastadas por el tiempo. Al entrar en una de ellas, vieron platos de comida y tazas de café en las mesas, servidas, como si las hubieran abandonado de repente. Eso no era raro, pues los maleantes solían huir al escuchar a los soldados llegar, pero esta vez había algo diferente. El café estaba completamente frío, la comida helada. Claramente lo habían abandonado horas antes, probablemente en la madrugada. Ese grupo de soldados recibió la orden de guardar el perímetro, mientras un grupo más grande se acercaba a la zona. Se distribuyeron alrededor del sembradío, cada uno tomando posición detrás de algún arbusto, de una roca o de un árbol, con sus rifles listos, con los sentidos alertas. La noche les cayó rápidamente, y con ella vino un silencio inquietante, roto solo por el sonido ocasional de algún insecto nocturno. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que había algo cerca. Al principio fue solo una sensación, un escalofrío recorriéndoles la espalda. Luego empezaron a escuchar el sonido de algo que parecía ser una bestia, un animal enorme que resoplaba, que se movía entre los árboles a su alrededor, rodeando la zona en que se resguardaban. Como si un depredador los acechara, esperando el momento justo para atacar. El tiempo parecía detenerse. Mi papá me contó que cada segundo se hacía eterno, con el miedo incrementando a cada resoplido que escuchaban. Los soldados, hombres acostumbrados a enfrentar el peligro, se miraban entre sí con ojos llenos de incertidumbre, de tensión, de un miedo que no habían experimentado antes. Y es que nadie quería admitirlo, pero todos estaban realmente aterrados. La oscuridad parecía más densa, como si la noche misma estuviera conspirando en su contra. Finalmente, el otro grupo de soldados llegó, y curiosamente aquella bestia pareció alejarse. Al menos ya no podían escucharla, ya no podían sentirla. Sin embargo, los soldados recién llegados, exhaustos y con la ropa cubierta de polvo y sudor, les contaron de su propia experiencia, que también parecía rozar lo sobrenatural. Subiéndose a la zona en donde estaban, después de horas de ascenso por la sierra, se dieron cuenta de que habían llegado a un lugar por el que ya habían pasado antes. Parecía que habían dado una vuelta en círculo, lo cual no tenía sentido porque nunca habían dejado de subir. Caminaron por horas más, sintiendo cómo la desesperación crecía en sus corazones, hasta que llegaron de nuevo al mismo lugar, otra vez, como si hubieran dado una vuelta enorme, y en ese momento escucharon risas. Al principio creyeron que era su imaginación, producto del cansancio, del estrés, pero las risas se hicieron más claras, se iban acercando. Eran las risas de dos señoras muy chaparritas que iban bajando por el sendero. Se los toparon de frente. Aquellas señoras, con sus rostros arrugados, con sus ojos brillantes de malicia, parecían burlarse de ellos. Y así burlándose, las señoras parecieron apiadarse de ellos, y le dijeron que para llegar a donde iban, tenían que salirse del camino al llegar al árbol quemado que encontrarían 600 metros más arriba. Los soldados siguieron su camino, y al llegar al lugar así lo hicieron. Finalmente llegaron al ranchito, sin saber lo que habían vivido, los compañeros que los esperaban ahí. Entre esos soldados, el mejor amigo de mi papá, un chico chiapaneco que apenas llegaba a los 18 años, les dijo que seguramente esas viejas eran guardianes de la zona, que seguramente ellas mismas habían espantado a los narcos del rancho por la madrugada. La idea de que estas mujeres fueran guardianes sobrenaturales de ese lugar
Los hizo sonreír a todos de nerviosismo, pero también de miedo. A mi papá le tiembla la voz cuando lo recuerda, y eso que es un hombre recio, valiente. A mí me da curiosidad saber qué pudo haber sido tan aterrador como para hacer temblar a un grupo de soldados que no temen enfrentarse a la muerte todos los días. Cada vez que lo cuenta, puedo ver en sus ojos el miedo, el respeto por el mundo de lo desconocido al que se enfrentó aquella noche. Y es que a veces, lo que no podemos entender es lo que más nos asusta. Eso es todo de mi parte esta vez, y espero que les haya agradado la historia que vivió mi padre. Gracias por escuchar mi relato y por mantenerlo vivo en este proyecto. Hola, Uriel. Escucho relatos de la noche desde hace un año, siempre en mi trabajo, y me relaja. Quiero contarte una historia que me pasó hace 8 años. Todo comenzó una noche cuando salía con mis amigos a jugar fútbol. Siempre terminábamos de jugar por ahí de las 9, y al terminar nos juntábamos en casa de un amigo que vivía cerca de un kinder. Se decía que en ese kinder se escuchaban cosas, que se veían sombras pasar. De la casa de mi amigo siempre salíamos ya entrada la madrugada. Ahí nos quedábamos viendo películas o jugando juegos de mesa. 2 de mis amigos y yo, para ir a nuestras casas, teníamos que pasar por ese kinder. Siempre nos íbamos juntos y nunca habíamos visto ni escuchado nada raro ahí. Pero un día tuve que irme solo. Ese día todo cambió. Eran las 3 de la madrugada y mis amigos querían quedarse un rato más. Para mí ya era muy tarde y tenía que regresar a casa. Tenía miedo de pasar por ahí solo, pero tenía más miedo de que mis papás me fueran a regañar. Empecé a caminar desde la casa de mi amigo. Todo parecía estar tranquilo, pero cuando llegué al kinder, que solo estaba rodeado por una malla, apenas puse un pie a la vista del lugar, un aire muy frío me pegó de frente. Empecé a sentir mucho miedo. Ya me había invadido el horror cuando, de pronto, estando en medio del camino entre el kinder y donde empezaban las otras casas, escuché que golpeaban la reja con mucha fuerza. Toda la reja empezó a temblar como si la estuvieran sacudiendo muchas personas, y al escuchar eso corrí lo más rápido que pude. Cuando por fin llegué a mi casa estaba temblando de miedo como un niño. Mis papás salieron. Intentaron calmarme, pero no sé hasta qué punto tomaron en serio lo que les dije que acababa de ver. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Quise tomarlo solo como una experiencia, como una lección para no andar a esas horas en la calle, pero no fue solo eso. Pasaron semanas y con ellas empecé a sentir algo extraño. Era como si alguien me mirara al dormir o cuando estaba solo, pero siempre lo sentía. Ese peso en la espalda, esa mirada de alguien detrás de mí. Empecé a experimentar también parálisis del sueño, muchas cosas más, pero lo que detonó la bomba, por decirlo así, fue cuando lo vi. Sí, vi a eso que vino conmigo el día que pasé por el kinder. Una noche estaba durmiendo cuando, de repente, desperté otra vez. No me podía mover. Solo veía alrededor de mi cuarto. Me daba cuenta de que estaba despierto porque observaba el termostato del aire acondicionado. Algo me hizo voltear a la derecha, y ahí estaba, parado, todo de negro. No tenía expresión en la cara, solo me miraba y me decía, muy despacio, con una voz grave: No voy a dejarte nunca en paz. Empecé a llorar, y cuando lloré sentí que de pronto ya me podía mover. Mis papás llegaron a mi cuarto porque me escucharon llorar, pero no vieron nada raro. Les conté lo que me pasó y me di cuenta de que todavía no me creían hasta que vieron algo en el piso. La marca de unos pies, muy grandes, como de 30 centímetros.
Las marcas eran de tierra roja, y en ese kinder, eso es lo curioso, en el kinder, las áreas para que jueguen los niños tienen partes donde toda la tierra está como pintada de rojo. Tuve que ir con una señora que sabe mucho de oraciones, que tiene un don para ver y escuchar cosas de ese tipo. Cuando me miró me dijo que tenía algo pegado a mí, un ente que se alimentaba de mi miedo, que se estaba comiendo mi energía. Me dijo que ya no iba a detenerse hasta que me drenara por completo, hasta que muriera, pero que ella me podía ayudar. Y esa noche me roció con agua bendita, con un montón de cosas que desconozco. Luego empezó una oración que, la verdad, tampoco reconocía, aunque era en español y la entendía. Cuando terminó el ritual, me dijo: hoy es tu prueba de fe, hoy vas a expulsarlo de ti. En la noche va a intentar asustarte como siempre, va a provocarte, va a querer que tengas más miedo para poder amarrarse a ti. Hoy no lo puedes tener. Yo voy a estar orando por ti, pero necesito que lo hagas por ti mismo. No tengas miedo, no puede tocarte. Lo único que puede hacer es asustarte mucho, y eso es lo que puede hacer que se quede contigo para siempre. Lo que dijo la señora se hizo realidad. Cuando dieron las 3 de la mañana, la misma hora que cuando lo encontré por primera vez, me despertó un estruendo. Habían aventado las ollas de la cocina. Unos gatos maullaban cerca de mi ventana y escuché cómo se movían cosas en el patio, como si alguien corriera por ahí aventando todo. Empecé a sentir mucho miedo, pero recordé lo que me dijo la señora: no tengas miedo, no lo puedes tener, no lo puedes tener. Y entonces empecé a orar. Cada vez que repetía el Padre Nuestro y las Aves Marías, los gatos peleaban más entre ellos y se golpeaban contra el suelo. Sonaban como golpes muy pesados, para nada como los que provocan ellos normalmente. Sin embargo, cada vez estaba menos nervioso. Cada vez tomaba más confianza y al final ya no tenía miedo. A pesar de los ruidos, ya no tenía miedo. Y después de un rato, todo cesó. Se notaba un cambio en el ambiente. Me sentía más tranquilo y sí, sentí paz, sentí alivio, como si hubiera soltado una enorme carga que llevaba. Al día siguiente llegó nuevamente la señora. Le conté todo lo que había pasado y me dijo que a esa hora ella también se levantó a rezar un rosario por mí. Y bueno, ahora estoy más tranquilo y no he vuelto a ver ni escuchar cosas. Pero eso sí, me recalcó la señora que eso puede regresar si lo permito, si tengo miedo, que a veces tratará de asustarme nuevamente y cada vez que lo intente, si cedo, si le doy algo de miedo, va a tener fuerza y cada vez más hasta que pudiera volver a lograr tener control. Cada vez que escucho un ruido, que veo cosas extrañas, les busco una lógica y sigo sin tomarlo en cuenta. Y bueno, espero que puedas leer mi historia, Uriel. Y gracias por este gran proyecto que nos da un espacio para contar eso que en ningún otro lado nos van a creer. Hay personas que aún no lo entienden, que no lo quieren creer, que no quieren aceptar que lo paranormal definitivamente existe. Gracias por continuar aquí, comunidad, por seguir apoyando a este proyecto y no dejes de calificarnos bien con 5 estrellas, con un pulgar arriba, si has notado cómo vamos subiendo poco a poco la extensión de los episodios. Bueno, eso solo si te gusta, si los prefieres cortitos, pues también déjanos tu opinión. Estamos justo ahora iniciando un viaje muy interesante, buscando historias para ustedes, para la comunidad, en un lugar muy lejano. Queremos llevarles de regreso pronto un par de episodios para que conozcan este lugar a través de sus historias de fantasmas. Pero para saber dónde estamos, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde vamos a estar publicando más al respecto, más sobre este viaje. Por ahora es momento de continuar, que nos queda una historia más
esta noche. Cuando mi abuelito cumplió 80 años, nos pidió un último deseo. Quería que cada año en su cumpleaños, mientras siguiera vivo, lo lleváramos a su pueblo, lo lleváramos a visitar las ruinas de la casa donde vivió. Mi papá nunca nos dijo por qué, y creo que mi abuelo a él nunca se lo explicó. Pero una vez, a mí y a mi hermana, nos lo confesó. Recuerdo que estábamos sentados debajo de un árbol, al lado de las ruinas de su casa. Mi abuelo nos dijo que cuando era niño, tenía un hermano llamado Nicolás. Seguramente no sabíamos, seguramente nunca nos habían contado, y es que ni siquiera de mi abuelo había fotos de chiquito. Nicolás era un año menor que él, pero tan alto y fuerte que lo cuidaba como si él fuera el mayor. Una noche, mi abuelo escuchó hablar a su hermano. Hablaba con alguien del otro lado de la ventana. Él se hizo el dormido, pero cuando abrió los ojos, alcanzó a ver dos manitas que se soltaban de ahí, como de alguien que estaba asomado. Se levantó para ver por la ventana y vio un par de figuras corriendo, escondiéndose entre los árboles que rodeaban la casa. Su hermano no le dijo nada. Le dijo que solo estaba soñando, pero él se dio cuenta de que todos los días algo iba a verlo, algo iba a hablarle. Mi abuelo fingía estar dormido para ver de qué se trataba, y un día, finalmente, alcanzó a verlos. Eran seres del tamaño de un niño pequeño, de unos 3 o 4 años, pero con las caras y las manos muy arrugadas. Andaban solamente en ropita de manta. Eran extraños y fascinantes a la vez. Por un momento sí, llegó a convencerse de que solo estaba soñando. Pero una noche, su hermano Nicolás lo despertó. Le dijo que iba a hacer un viaje, pero que iba a volver por él cuando fuera tiempo. Le explicó que en ese momento él iba a seguir siendo un niño y que lo iba a encontrar a él ya de viejo. Le juró que iba a volver, le dio un beso en la frente y se marchó. Esa noche, mi abuelo lo vio salir por la ventana. Lo vio alejarse con los viejitos hacia las ramas. Salió corriendo a avisarle a sus papás que salieron a buscar a su hijo, pero ya nunca lo encontraron. Cuando mi abuelo sentía la muerte cada vez más cerca, quería volver al lugar de su infancia, buscar esa señal que su hermano le había prometido. Aunque nunca lo decía directamente, todos sabíamos que cada visita a esas ruinas era una mezcla de nostalgia y de esperanza. La esperanza de ver a Nicolás una vez más, tal como se lo había prometido tantos años atrás. Y hasta el último de sus días, mi abuelo mantuvo la tradición. Cada año volvimos a esas ruinas y cada año miraba con atención entre los árboles, buscando alguna señal, la que fuera, la más mínima. Nunca supimos si alguna vez la encontró, pero lo que sí sabíamos era que esas visitas le daban paz, una paz que solo la promesa de un hermano perdido le podía otorgar.